Hoy vamos a aprender el Konjunktiv 2 del alemán, que es el conjuntivo, perdón, es el subjuntivo en alemán, el modo subjuntivo. Bueno, ¿para qué usamos el Konjunktiv 2? El Konjunktiv 2 se usa para expresar deseos y situaciones irreales o hipotéticas, ¿sí? Al igual que el subjuntivo en español. Y también se usa para el condicional. Se usa el Konjunktiv 2 como condicional, como tiempo condicional en alemán. La razón por la que estoy dando esto, que es un poco más avanzado, es que recibí un par de mensajes de estudiantes pidiéndome que enseñara el Konjunktiv 1 y 2. En la clase pasada enseñé el Konjunktiv 1, que es algo parecido a lo que en inglés llamamos el reported speech, ¿sí? Y hoy vemos el Konjunktiv 2, que es bien diferente. Bueno, el Konjunktiv 2 lo vemos en la conjugación verbal, aquí, ¿sí? Voy a subrayar donde lo estamos viendo. Konjunktiv 2. Bien. ¿Y cómo se conjuga el Konjunktiv 2? Básicamente el Konjunktiv 2 es como el tiempo pasado, el pasado simple o el Präteritum del verbo en alemán, agregándosele Umlaut, la diéresis, ¿sí? En esta clase en realidad no me estaré enfocando tanto en cómo se conjuga el Konjunktiv, sino en cómo se usa y para qué se usa, cuál es su función. Bien, así que acá vamos a tener varios ejemplos que los vamos a leer ahora. Como hay muchas frases aquí, capaz que está un poco difícil de leer, les puedo sugerir que agranden, aumenten la pantalla a pantalla completa. En YouTube, en la esquina abajo a la derecha, en la esquina inferior derecha del video, hay un botón que les permite pasar a pantalla completa. De esa forma podrán leer con más claridad y facilidad lo que tengo escrito. Bueno, primer ejemplo. Wir könnten zusammen gehen. Wir könnten zusammen gehen. Podríamos ir juntos. Podríamos ir juntos. Ven que es un ejemplo claro de condicional, ¿verdad? Un condicional o lo que también llamamos una situación hipotética, ¿sí? Wir könnten. El verbo es können, que es poder. ¿Qué hicimos entonces? El verbo können en pasado, en el Präteritum, el pasado simple es konnten, ¿sí? Y le ponemos la diéresis o el Umlaut y queda könnten. Y ahí ya queda en Konjunktiv 2. ¿Bien? Bueno, zusammen, ya saben que es juntos. Gehen es ir. Bueno. Ich dachte, du hättest kein Auto. Ich dachte, du hättest kein Auto. Aquí nuevamente, con la misma regla, estamos conjugando el verbo haben, el verbo tener, haben, en Konjunktiv 2, ¿sí? Yo creía o yo pensaba que tú tenías ningún auto, ¿sí? Que es la forma como en alemán decimos que tú no tenías auto. ¿Bien? En alemán no decimos no tener auto, se dice tener ningún auto. Esa es la estructura gramatical de cómo se dice no tener algo. ¿Bien? Así que nuevamente hättest sería tenías. ¿Tá? Siguiente ejemplo. Wenn ich Geld hätte, si yo tuviese dinero, wenn ich Geld hätte, könnte ich ein Auto kaufen. Könnte ich ein Auto kaufen. Podría yo un auto comprar. ¿Sí? Bueno, aquí la oración comienza con wenn. Esto es equivalente a la cláusula si. Si tal cosa, entonces tal cosa. ¿Bien? O en inglés lo que llamamos el if clause, ¿sí? If tal cosa, ¿sí? Es el condicional. Wenn. Así que wenn como condicional, si yo
dinero, recuerden que Geld significa dinero, tuviese, hätte, nuevamente aquí tenemos entonces el Konjunktiv 2, y aquí también tenemos el Konjunktiv 2, könnte, podría yo un auto comprar. Wenn ich Geld hätte, könnte ich ein Auto kaufen. Siguiente ejemplo. Du solltest mehr trainieren. Du solltest mehr trainieren. Significa, tú deberías hacer más ejercicio, ¿sí? Ejercitarte más. Trainieren significa entonces ejercitarse. Bien, así que aquí solltest es condicional. Acá este es un verbo modal, el verbo sollen, ¿sí? Los verbos modales, como saben en todos los idiomas, son verbos especiales que tienen algunas reglitas aparte. En este caso ven que el verbo sollen en Konjunktiv 2 no agrega umlaut, no agrega la diéresis, no decimos solltest, decimos solltest. ¿Bien? Du solltest mehr trainieren. Tú deberías más entrenar o ejercitarte. Recuerden que mehr significa más. Y nuestro último ejemplo es ich glaubte, yo creía, ich glaubte, du hättest Sabine schon telefoniert. Ich glaubte, du hättest Sabine schon telefoniert. ¿Sí? Yo creía que tú ya habías telefoneado a Sabine. ¿Sí? Aquí donde ven la coma, tanto aquí, ich dachte, yo pensaba, o ich glaubte, yo creía. En español vieron que siempre decimos, colocamos el que. ¿Bien? Yo creía que tal cosa. Yo pensaba que tal cosa. ¿Sí? Aquí, en lugar del que, se coloca la coma, ¿sí? Y se continúa con du hättest. ¿Bien? No precisamos el que. Para eso tenemos la coma, y la coma tiene que ir ahí. ¿Bien? Ich glaubte, yo creía, du hättest, que tú habías ya llamado a Sabine. Bien. Aquí el verbo haben, que está conjugado en Konjunktiv 2, hättest, claro, el sujeto, fíjense quién es el sujeto es du. El sujeto de esta oración, porque acá tenemos dos oraciones, ¿verdad? Podría ser como dos oraciones. La primera es ich glaubte, ¿sí? Recuerden que donde tenemos dos verbos y dos sujetos, tenemos dos oraciones. ¿Bien? Acá, antes de la coma, tenemos yo creía. Tenemos el sujeto yo y el verbo creer. Así que esto ya funciona o ya se comporta como una oración. Acá tenemos otro sujeto más, du, que es tú, y otro verbo conjugado para este sujeto, para du, hättest. Entonces esto ya es otra frase más. ¿Bien? Se comporta como lo que llamamos las frases, las oraciones subordinadas. Y por eso acaba teniendo esta estructura. El verbo auxiliar aquí y al final el verbo de la acción, telefoniert, ¿sí? Que ya lo habíamos mencionado brevemente en el video dedicado a las oraciones subordinadas en alemán. Bueno, recuerden que cuando el verbo está conjugado para du, para la segunda persona del singular, du, que es tú, termina en st, por eso es hättest, con st al final, ¿bien? Bueno, Sabine es un nombre en alemán, sería el equivalente a Sabina. Schon significa ya, ¿sí? Ya. Telefoniert. Ya llamaste, ¿sí? Acá el verbo haben, que está conjugado en conjuntivo y queda hättest, el verbo haben no significa tener. El verbo haben aquí significa haber. Recuerden que en alemán
el verbo haben no solamente cumple la función de tener, sino que cumple la función del verbo haber en español. En español el verbo haber es el que se usa como verbo auxiliar en los tiempos verbales compuestos. Yo he ido, tú has ido, yo he comido. Ese he es la conjugación en presente del verbo haber que funciona como auxiliar, ¿verdad? En alemán y en inglés es el haben o el have en inglés, ¿verdad? Así que aquí hättest no es tener, sino haber. Du hättest telefoniert, que tú habías telefoneado, ¿sí? Bueno, vamos a leer todo una vez más y para que quede más claro. Así que subjuntivo en alemán sería el Konjunktiv 2 y se usa para expresar deseos y situaciones irreales o hipotéticas. Bien, también se usa para el condicional. Así que vamos a leer los ejemplos nuevamente. Wir könnten zusammen gehen. Wir könnten zusammen gehen. Nosotros podríamos ir juntos. Ich dachte, du hättest kein Auto. Ich dachte, du hättest kein Auto. Yo pensaba que tú tenías ningún auto o que tú no tenías auto. Wenn ich Geld hätte, könnte ich ein Auto kaufen. Wenn ich Geld hätte, könnte ich ein Auto kaufen. Si yo dinero tuviese, podría yo un auto comprar. Du solltest mehr trainieren. Du solltest mehr trainieren. Tú deberías entrenar o ejercitarte más. Y la última, ich glaubte, du hättest Sabine schon telefoniert. Ich glaubte, du hättest Sabine schon telefoniert. Yo pensaba que tú habías a Sabine ya telefoneado. O sea, yo pensaba que tú ya habías telefoneado a Sabine, que ya la habías llamado. Bueno, si tienen dudas, preguntas, que seguramente las tengan, pueden escribirme. Yo voy a estar viajando mañana, así que voy a estar con poco tiempo, pero a la vuelta me pondré al día contestando todos los mensajes. Gracias.